Flux FM. Es la hora del ocaso. Quiero decir, el sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares. Limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste. Lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Un hombre que juega al ajedrez y de pronto escucha tiros en una noche fría de 1956. Camina, se quedó solo y escucha una frase conmovedora: hay un fusilado que vive. De esas conmociones surge un investigador de hechos oprobiosos en la Argentina. Operación Masacre es su primera investigación, la fundamental. Rodolfo Walsh buscó a los sobrevivientes del fusilamiento en un descampado en José León Suárez. Habló con ellos y sus familias. Supo de los que habían muerto, de sus oficios, de sus sueños, de sus pasiones políticas. Supo que estaban reunidos escuchando una pelea de box cuando estalló una rebelión contra los militares gobernantes. Supo del que fue arrojado, tembloroso y herido, en una celda y del que fugó casi heroicamente de la matanza. Supo de un estado asesino, cuando todavía no sabía que él sería una de sus víctimas. Operación Masacre fue escrita por alguien que en ese momento confiaba en que la justicia podría trabajar con esas pruebas. En los prólogos de las siguientes ediciones ya no confía. Enfatiza la soledad y el valor del testimonio cuando las instituciones son venales y las fuerzas de seguridad se complotan contra la vida de los pobres hombres. ¿Por qué este libro? Porque divide en dos la historia. La historia de Walsh, la historia del periodismo argentino y la historia argentina. ¿De qué manera? Walsh era un traductor, era un escritor de cuentos policiales, era un jugador de ajedrez, era un padre de familia. Y a partir del episodio de los fusilamientos de 1956, descubre en sí mismo a un periodista que ignoraba que era y que es el más grande que ha tenido nunca la Argentina. Divide la historia del periodismo porque le da una trascendencia, una profundidad, una encarnadura histórica que nunca antes había tenido. Y divide la historia del país porque es el primer atisbo de lo que sería la terrible masacre de 1976, escrita 20 años antes, ya pura para terminarla. Y cuando la termina, obviamente a nadie le interesa, porque está hablando de zonas oscuras y profundas de la argentinidad que obviamente los grandes medios no están interesados en difundir. Su vida cambió totalmente, adquirió un compromiso con los personajes de su obra, se convirtió en un militante que no había sido hasta ese momento, postergó algunas de sus aspiraciones al éxito literario, de modo que es una investigación sobre un hecho, pero además es el contexto de ese hecho y es una proyección hacia el futuro de ese hecho. Por eso es uno de los grandes libros argentinos del siglo XX. Ahí se hablaba de Operación Masacre y lo traemos a este programa porque
un 9 de junio de 1956 se producían los fusilamientos de José León Suárez. Así que hace algunos días nada más se recordaba ese aniversario. Vamos a dar un pequeño contexto histórico. Con el levantamiento de Valle era un general que fue quien comandó este grupo de acciones cívico-militares que intentaba derrocar, bajar a la dictadura de aquel entonces, a la Revolución Libertadora. Intento fallido. Por lo tanto, aquella dictadura lo que intentó fue repeler, apagar aquellos focos de revolución, y uno de ellos terminó en el fusilamiento de una serie de personas, de civiles, en un basural de José León Suárez, justamente. Este hecho fue contado con detalle, de una manera magistral, por Rodolfo Walsh. Como además hace muy poquito, el 7 de junio, se conmemoró el Día del Periodista, y cuando hablamos de Rodolfo Walsh, hablamos de la figura del periodismo argentino. Lo decía en el video que acabamos de ver y escuchar, ¿no? Lo decía otro gran periodista. Lo que acabamos de ver y compartir, de escuchar, es un capítulo del programa El Libro Perdido. Los créditos corresponden en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y bueno, todos estos capítulos los encontrás en educ.ar, todavía están, así que hay que aprovecharlo. Allí entonces se hablaba de este libro, Operación Masacre, la obra maestra de Rodolfo Walsh, en este formato non-fiction, la primera vez que se hacía este género, inauguraba el género Rodolfo Walsh. Así que bueno, hablamos de él como periodista, recién te lo decíamos, ¿no? Horacio Berbisky contaba detalles de ese libro y también quién era Rodolfo Walsh. Luis Iembroski, el actor que acompañaba a Berbisky ahí en lo que compartíamos. Decíamos, Walsh, la figura más representativa del periodismo argentino, del periodismo comprometido, del periodismo de investigación, con esa forma tan particular, ¿no? de escribir, tan novedosa para esa época. Y esto además lo transforma en un escritor. Y en Argentina se celebra el Día del Escritor el 13 de junio. Y esto es por una especie de homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, que nació el 13 de junio de 1874. Así que traemos a colación este aniversario, el de los fusilamientos de José León Suárez, que bueno, le dio origen a Operación Masacre, la obra maestra de Rodolfo Walsh, el gran periodista argentino. Y además se viene el Día del Escritor, así que en el programa del día de hoy estaremos tratando de varios escritores argentinos. Vamos a ver cuántos finalmente entran en esta hora que tenemos aquí en la Vox. Esto es Manifiesto sobre el Ocaso. Estamos arrancando aquí en la Vox 88.3. Ya mismo te paso las formas de comunicación, de encontrarnos. En Kik nos encontrás en Vox 88.3, en Twitch somos Vox FM. También, para mí, la manera más fácil, radiovox.com.ar, que es la página de la radio. Lo primero que te aparece es un reproductor, le das clic y ahí aparecemos nosotros, ya sea en audio como también en video. Te puedes descargar la app, que la encontrás como Vox Radio Rosario en cualquier Play Store. Nos sintonizás también de la forma tradicional en FM 88.3, y si te querés comunicar con nosotros, 3413-620-883. Te repito, 3413-620-883. Los programas ya emitidos los encontrás en la página bechiarello.com.ar. Esto es bechiarello.com.ar. Y además te invito a que nos sigas por Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Ese es el Instagram del programa. Solemos subir las notas, avisarte lo que se viene, bueno, en fin, lo de siempre, ¿no? La difusión del contenido. Y además, ya mismo te estoy contando quiénes hacemos este manifiesto sobre el ocaso. Operando controles, Piero Trevisan. ¿Cómo va todo, Piero? Ahí está, gracias por estar una vez más con nosotros. También gracias a Odiseo, que es el que hace toda la preparación previa, la preparación técnica. En producción y redes, Justina Becchiarello, que le mandamos un beso grande, pronta recuperación para ella. En la poesía, hoy no tenemos poesía, pero a Franco Morini lo tuvimos en la apertura, siempre lo nombramos a Franquito. En diseño e imagen, muy bueno,
Y te decía, el 13 de junio es el Día del Escritor en homenaje a Leopoldo Lugones, que nació en 1874, este cordobés, el más importante poeta modernista de la Argentina. Pero no lo vamos a escuchar, no vamos a leer nada de él, lo traemos a colación nada más y vamos a ocuparnos de otro Leopoldo. Porque el 11 de junio, un día como hoy, pero en 1900, nacía Leopoldo Marechal, poeta, novelista, dramaturgo argentino, muy ligado al rock nacional por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la canción que vamos a escuchar después, porque Los Abuelos de la Nada toman su nombre de un poema de Leopoldo Marechal, justamente de El banquete de Severino Arcángelo, que allí hay una frasecita que dice, padre de los piojos, abuelo de la nada, y Miguel Abuelo toma esa frase para ponerle nombre a su banda. Y además tiene que ver con el rock nacional porque lo que vamos a compartir ahora es un fragmento del banquete de Severino Arcángelo leído por el Indio Solari. Una congoja mortal se abatió de pronto sobre mi ánimo al verme preso de un banquete que se resolvía en fórmulas abstractas y en mecanismos helados. Abandoné la ficha, me dirigí al ventanal y abriendo sus dos hojas me asomé a la noche de primavera. Seseos de follaje, aroma de flores mojadas, bullir de golondrinas que se agitaban en sueños, allí cerca, en el tejado del chalet. Toda esa gracia viviente me llegó como un bálsamo de antiguas y entrañables farmacopeas e hizo más honda mi soledad, ya que me trajo un recuerdo de noches parecidas y gozadas a la vera de mujeres y hombres tan lejanos ahora. ¿Por qué la enviada número 3 no vendría esa noche hasta mi desconsuelo, fresca y sedante como un racimo de glicinas bajo la lluvia? Ahí estaban Los Abuelos de la Nada con esta versión en vivo de 1000 horas y esta relación que tienen Los Abuelos de la Nada con Leopoldo Marechal. 15 minutos pasan de las 20, faltan poquitos días, 18 días para que se acerque, o mejor dicho, para llegar a un nuevo día de elección en la ciudad de Rosario, porque se vienen las elecciones generales. En este caso vamos a elegir concejales, 13 lugares para el Consejo de Rosario que van a estar asumiendo en diciembre. Por eso tomamos contacto con una de las candidatas que tendremos en las boletas. Son 7 listas que tenemos, 7 opciones que nos vamos a encontrar en la boleta única. Una de ellas es Carolina Labairú. Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Martín Becchiarello, aquí de Radio Vox. Martín, buenas noches. ¿Cómo Muchas estás? gracias por el llamado. Bien, muy bien, acá andamos. Bien, gracias a vos por contestar. Por nada, la verdad que hoy en especial muy contenta porque acabo de volver del distrito sudoeste, en donde después de muchos años le entregamos a 100 familias las escrituras de su casa y ver la cara de felicidad de cada familia, la verdad que te deja mucho que pensar porque... A ver, en su momento, al menos cuando yo era chica, uno siempre se hablaba del sueño de la casa propia, ¿no? Claro. Y bueno, hoy en día sabemos lo difícil que es justamente tener la casa propia. Y hoy es una realidad para estas familias que se les cumplió el sueño, que más que un sueño es una realidad, ¿no?, de su casa. Y bueno, eso es producto de una urbanización que se hizo en Barrio Itatí, en donde a las familias esas se las relocalizó en Barrio Alvear, y después también a familias del barrio de La Tablada que fueron relocalizadas en San Francisquito. Y fueron muchos años de lucha de ellos, y hoy en día pueden tener por suerte la felicidad de tener su propia escritura. Qué bueno que en te este lo cuento tiempo... porque es algo muy lindo. Claro, Sí. estaba a punto de decirte eso. Qué bueno que en estos tiempos tener este tipo de noticias, la verdad que, bueno, gracias por compartirlo. Desde tu función pública que venís desempeñándote desde hace ya bastante tiempo, primero como secretaria de Control,
ahora como secretaria de Cercanía. Recorres muchísimo los barrios, estás en contacto permanente con los vecinos. ¿Qué es lo que recoges de allí? ¿Qué te dicen? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los reclamos, los pedidos que te hacen, Carolina? Bueno, mira, obviamente cada distrito y cada barrio en particular de cada distrito tiene su propia necesidad, pero lo bueno es que hoy en día el reclamo es bien municipal. ¿Qué quiero decir con esto? En la gestión anterior, durante 4 años, cuando estuve en la Secretaría de Control, el único reclamo que teníamos era la seguridad. Seguridad, claro. O sea, era lo único, y obviamente nos reclamaban a nosotros, porque como municipio, porque éramos los que estábamos en el barrio, nos reclamaban seguridad. Por suerte, esos 4 años en donde estuvimos olvidados, tanto por el gobierno nacional como provincial, después de que asumió nuestro gobernador Puyaro, hoy podemos decir que estamos más tranquilos, si bien falta mucho, porque no es de un día para otro que se pacifica una ciudad. Después de los 20 móviles que nos dejaron en la gestión anterior, hoy en la calle hay más de 300, y por suerte podemos escuchar, como te dije antes, los reclamos bien municipales, como ser, en muchos casos, no sé, falta una iluminación, limpiame la zanja, limpiame este basural, y bueno, todas esas demandas son las que vamos y recogemos de cada territorio, y como te dije, cada uno tiene su particularidad, porque en muchos casos, por ejemplo, ahora estamos en un plan ambicioso tenemos contabilizados cerca de 300 basurales en la ciudad, y estamos con un plan de erradicar 114 en este año. Ya llevamos erradicados 34. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es que vamos y los limpiamos. A ver, limpiar y asistencia se les hace a todos. Ahora, estamos convencidos de que en esos espacios tiene que suceder otra cosa como para que la gente se apropie del lugar y se cambien cabezas, ¿no? O sea, que se genere una cultura vecinal para que lo cuiden. Y los transformamos en plazas de bolsillos. Entonces, generamos un espacio de intercambio con el vecino, en donde les preguntamos qué quieren que sucedan en esos lugares, y bueno, y vamos y los ejecutamos. Eso por un lado. Después tenés también el que viene y te dice, bueno, necesito que me limpien esta zanja, o quiero que en este espacio se genere una plaza. Son distintas temáticas, pero como te dije antes, por suerte, bienvenido sea el reclamo bien de un municipio, lo que le corresponde a un intendente dar respuesta. Claro, y todo esto, digamos, el trabajo que vos recogés día a día en tu función actual, ¿cómo lo vas a poder trasladar al consejo? Digo, porque vos ahora estás en los barrios, sabés bien lo que piden y necesitan los vecinos. Estando en el consejo, ¿podés mantener la misma cercanía? Sí, por supuesto, al contrario. Justamente el consejo yo creo que es un lugar para duplicar esa cercanía, porque el consejo tiene que dar respuesta a lo que el vecino necesita, conociendo, primero hay que conocer el territorio, después sabiendo la necesidad puntual y prioridad que tiene cada barrio. Uno en el consejo puede modificar normas, no nos olvidemos que en el consejo se vota el presupuesto. ¿Qué quiere decir con eso? Que se está decidiendo en qué próximo barrio el municipio puede llegar a financiarse para tener un pavimento a nivel definitivo, o puede decir, bueno, acá vamos, no sé, si es en el centro, elevar la altura de tal construcción. O sea, se modifican normas, y déjame decirte que para mí es para hacerle no solamente más fácil la vida al vecino, sino para mejorarle la calidad de vida. Claro. Entonces, es sumamente importante lo que se vota en el Consejo, porque justamente ahí se define cómo se van a dividir los recursos. Y se viene además un momento interesante en el Consejo, ¿no? Por lo menos, si nos dejamos llevar por el resultado de la elección primaria, vamos a tener un Consejo partido en 3 tercios. A vos te toca un rol realmente importante porque sos la
la cara del oficialismo y que va a tener que defender justamente estos 2 años de gestión que le quedan por delante a Pablo Habkin. Sí, por supuesto, pero más que nada, a ver, déjame decirte que más que defender a la gestión, lo que yo voy a defender es al vecino, al rosarino. Yo no creo que ningún concejal se oponga a algo que le hace bien a la ciudad, a algo que reclama el vecino, a algo que va a permitir que Rosario crezca. A ver, el consejo, yo creo que en muchos casos no es un lugar para ir y generar debates inertes que no conduzcan a nada, sino yo será porque tengo una forma más ejecutiva de ver las cosas y me gusta no ir, soy más de hacer que de hablar, con lo cual, ¿qué quiero decir? Que voy a ir a hablar lo justo y necesario para defender lo que haya que defender, pero discusiones que no sirvan para nada, no me voy a prestar a eso, porque no es mi manera. Yo solamente quiero mejorar las cosas, simplemente eso. Bien. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos y la mejor de las suertes para el 29. Muchas gracias a vos, Martín. Y bueno, lo único que le pido a la gente es que nos acompañe, que no volvamos atrás y que sigamos en este camino de hacer cosas, porque queda mucho por hacer, pero bueno, estamos en ese camino. Bien, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vos, buenas noches. Carolina Labairú es quien encabeza la lista oficialista de Unidos en la ciudad de Rosario, está compitiendo el 29 de junio, es una de las 7 opciones que vamos a encontrar en la boleta única, en donde tenemos que hacer una marquita en una de esas 7 opciones. Y esperemos, y esto lo digo como opinión personal y firmemente también, ¿no? Creo que la mejor manera que tenemos de cambiar la realidad, si es que no nos satisface, es aprovechando ese día de votación, yendo a votar primero, y después, bueno, podés no elegir como forma de emitir una opinión, un voto en blanco, en este caso, si no te satisfacen ninguna de las 7, pero primero concurrir, porque después, si no ejercemos nuestro deber y tampoco nuestro derecho, no tenemos mucho nivel para quejarnos, digo, si no estamos de acuerdo con la realidad, ¿no? Me parece que es importante concurrir a las urnas el próximo 29 de junio. Bueno, ¿con qué seguimos? Tenemos una musiquita por ahí preparada, ¿no? Dale, vamos con eso entonces, dale. Sensacional regreso, Dos viejos judíos. Únicas funciones, 22 y 29 de junio, 20 horas. Dos viejos judíos, con las actuaciones de Nahum Kras y Martín Fumiato y la dirección de Ricardo Arias. Domingo 22 y 29 de junio, 20 horas. Teatro de la Manzana, San Juan 1950. Anticipadas al 341-213-9964. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Gerisoldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas doradas y ahorra. Nos acercamos al comercio de barrio más cercano, dejamos las tapas doradas y nos llevamos una Coca-Cola. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola. Juntos en todas. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. Desde Rosario, Argentina. Vox FM.
Hola a todos los oyentes de Manifiesto sobre el Ocaso de Radio Vox. Bueno, mi nombre es Juan Nemirovsky, actor de la obra Fe Ciega, y quería invitarles a las funciones que vamos a estar haciendo los viernes de mayo y junio en Espacio Bravo, que esto es Catamarca 3624, los viernes a las 21 horas. Las anticipadas se pueden conseguir y reservar al 3413-055-951, en la obra ganadora de la última fiesta provincial de teatro 2024. Así que bueno, los esperamos con muchas ganas. Vamos a estar, como decía, todos los viernes de mayo y junio, 21 horas en Espacio Bravo. Bueno, empezamos por el lunfardo del país, de nuestro país. Porque el lunfardo hay en todos los países. En Chile está el Coa, en Norteamérica está el slam, en Brasil está el girio, en España está el caló, en Francia está el argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo. Acá se le llama lunfardo porque como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia. Y lunfardo es, en su principio, el lombardo, o sea, de Lombardía, de Italia. Porque parece que los lombardos en una época muy pasada, prehistórica, tenían fama de chorros, de ladrones, ¿no? Entonces le llamaban, cuando algún ladrón le llamaban lombardo, que era ladrón. Como si le dijeran a un tipo que lo meten en cadena, este es un porteño, un chorro, ¿no? Era lombardo. Y de lombardo se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina, que quiere decir ladrón. Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo, porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma. Maravilloso. Edmundo Rivero era quien veíamos y escuchábamos que hablaba sobre el lunfardo. ¿Quién es Edmundo Rivero? Bueno, uno de los más grandes cantantes de la historia del tango. Él nació el 8 de junio de 1911, un estilo tanguero donde se utilizaba mucho el lunfardo, ¿no? Esas milongas, esos tangos que interpretaba Edmundo Rivero solían tener mucho de esto, mucho del lunfardo. Falleció en 1986 y nos parecía que también estaba bueno compartirlo con todos ustedes. Hablando de efemérides, el 14 de junio es una fecha muy cara para los argentinos porque significó el fin de la Guerra de Malvinas, la rendición de aquello que sucedió en 1982. Nosotros tomamos contacto con Claudino Chamorro, que es el presidente de los veteranos de Malvinas de la ciudad de Rosario. Claudino, buenas noches, ¿cómo estás? Martín Becchiarello, aquí desde Radio Vox, te estoy saludando. Hola, buenas noches, Martín. Bueno, un saludo grande para vos, todo el staff y tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. En realidad, a ustedes les debemos un gracias eterno, ¿no? Por lo que hicieron en el 82 y por lo que siguieron haciendo más allá de la guerra, por lo que siguen haciendo todos los días y todas las noches. Incluso imagino que hoy será una de las tantas noches en donde recorren la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, recién estaba mirando ahí a los compañeros que estaban repartiendo ahí, le hicieron una entrevista en un canal local. Así que bueno, ahí dando un poco o devolviendo, como decimos, ¿no? Un poco de ese reconocimiento que tenemos de parte de nuestro pueblo y el acompañamiento que tenemos desde hace muchísimos años a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Que siempre fue con nosotros muy solidario. Bueno, en eso me quería detener. Un poco de ello. Bien. Digo, en eso me quería detener, Claudino, porque se habla y conocemos bastante, es siempre muy interesante escuchar a cualquiera de los integrantes de los veteranos, pero tengo entendido que los primeros días, aquella vuelta cuando termina la guerra, después de aquel 14 de junio, que ya vuelven a casa, el recibimiento no fue el mejor que tuvieron, ¿no? Sí, hay muchas historias, o sea, mucho por ahí
Y fíjate que nosotros vamos a Malvinas, yo cuando voy a Malvinas tenía 8 meses y medio de servicio militar, todavía me faltaban 3 y medio. Entonces no es que uno terminó la guerra y se vino a su casa. Por ejemplo, yo me tuve que quedar a cumplir los meses que me faltaban. Ah, mira. Así que por eso Malvinas tiene muchas historias. Muchos volvieron a sus casas y muchos nos tuvimos que quedar a seguir cumpliendo con ese deber que teníamos, no solamente cuando fuimos a Malvinas, sino después también cuando volvimos cada uno a nuestros batallones o regimientos, por ejemplo, para terminar ese servicio militar obligatorio. Claro, ¿y a vos dónde te tocó? Yo hice el servicio militar en el batallón de infantería de Marina número 5, que estaba en Río Grande, que es uno de los pocos batallones que hoy todavía están en vigencia. Así que yo desde ahí, un 8 de abril, llegué a Malvinas. Ese batallón llegó entre el 7 y el 8, empezó a llegar. Estuvimos para lo que fue la defensa de Puerto Argentino. Y bueno, como te dije, mucho de nosotros cuando volvimos, que después de estar 6 días prisioneros, volvimos al continente y bueno, algunos compañeros se fueron porque ya habían cumplido su año de servicio militar y muchos nos tuvimos que quedar, como en el caso de la cuarta tanda 62, que era la que todavía estaba con esos meses que faltaban para cumplir el año que realmente se hacía en ese lugar, ¿no? Claro. Ahí se hacía un año de corrido el servicio militar, no teníamos licencia y bueno, nosotros habíamos llegado más o menos en octubre del 81 y bueno, fines de octubre, en los primeros días de octubre cumplíamos el año, pero bueno, yo por ejemplo volví, llegué acá en septiembre del 82 a Rosario. ¿Y cómo fue llegar a Rosario después de esa experiencia? Bueno, mira, hay mucha historia. Por ejemplo, hay 2 historias muy lindas, muy hermosas, que son, por ejemplo, la del contingente cuando llega a Madrid, que fue, esa historia quedó grabada con lo que fue el día que Madrid se quedó sin pan, por ejemplo, donde muchos de nuestros compañeros llegaron en ese buque y todo el pueblo de Madrid salió a comprar pan para hacer sándwiches y esperarlos. Pero bueno, ese regreso fue medio complicado porque a muchos los subieron en los colectivos, le taparon las ventanillas y los llevaron así, a escondidas. Pero bueno, nosotros en el Río Grande, por ejemplo, nosotros volvimos, parte del batallón llegó el 22 de junio, y bueno, la historia ahí fue algo parecida. La gente de Río Grande nos esperaba en el aeropuerto porque nosotros hicimos un vuelo desde Ushuaia a Río Grande y bueno, desde el aeropuerto hasta el batallón la gente al costado de la ruta nos esperaba con sándwiches y gaseosas, algo así. Pero bueno, después el tema fue cuando volvimos, después del año, cuando ya también empieza la democracia en este país, ¿no? Ahí empieza esa desmovilización, que bueno, hay muchos de los compañeros que no tuvieron la oportunidad de poder reinsertarse con la sociedad, empezaron con los problemas, y bueno, nosotros, muchos de los compañeros nos empezamos, por ejemplo, a juntar en algunas casas porque veíamos ya la problemática que empezaba a padecer la comunidad de veteranos de guerra, que en ese tiempo no sabíamos realmente quién era o no veterano de guerra, ¿no? Porque era muy difícil, no había listado, no había nada, fue muy difícil. Y bueno, las instituciones se empezaron a conformar, acá en Rosario creo que conformó las primeras instituciones, fue legalmente legalizada, quedó en el 85 recién. Pero bueno,
pero el olvido y la indiferencia empezó con los gobiernos de turno, el gobierno militar, porque realmente cuando volvió todavía estaban los militares. Claro. Así que, y bueno, cuando vuelve la democracia, parte de esa política y parte de la sociedad también se confundió o lo llevaron a un mal entendimiento de lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no? Claro. Porque se nos metió en la misma bolsa de esos que estuvieron en la dictadura, pero bueno, nosotros no teníamos nada que ver Claro. con lo que fue la dictadura. ¿Cómo Nosotros se estábamos maneja cumpliendo un eso? deber. Digo, ¿cómo se maneja? Porque ustedes estuvieron allá arriesgando su vida a cada segundo, dando todo lo que tenían para defender la soberanía nacional, y cuando vienen acá, la misma gente que fue defendida por ustedes les da vuelta la cara. ¿Cómo manejás eso? Digo, ¿cómo podés transitar por la sociedad con ese rechazo? Y bueno, tuvimos que hacer nuestro luto primero y después, bueno, las organizaciones fueron las que llevaron adelante la conquista o las luchas que fueron por los derechos, ¿no es cierto? Y nadie nos regaló nada, o sea, ese es el tema. Y bueno, la gente fue entendiendo, fue viendo realmente quiénes éramos, porque por eso también decimos, a veces cuando vamos a las facultades o a las escuelas secundarias nos preguntan si somos víctimas de esa dictadura. Nosotros decimos que no, porque nosotros éramos soldados, estábamos cumpliendo un deber con la patria, y no teníamos nada que ver con esa dictadura que llegó en el año 76 y que nosotros en el 76 teníamos 14 años. Claro. Estábamos jugando en la calle nosotros y bueno, pero bueno, esa confusión la fuimos nosotros transformando hasta llegar a ser que nuestra sociedad entienda realmente quiénes éramos, lo que hicimos, lo que dimos, y bueno, y empezaron a llegar el entendimiento de la política, de las instituciones, y bueno, fue toda una lucha en ese reconocimiento, ¿no? Claro, y bueno, cuando llegamos a conformar las instituciones y todo eso, bueno, se empezó a trabajar en esa desmovilización, tratando de revertir todo eso que se decía de los chicos de la guerra, de los locos de la guerra, de los iluminados por el fuego, con esa película que nunca nos identificó, a mí por ejemplo. Pero bueno, fueron las cosas que uno fue tratando de sacar y de hacerle entender al pueblo quiénes realmente éramos y lo que se hizo y lo que se pudo hacer, ¿no es cierto?, por Malvinas. Claro. Bueno, cuánto temple, cuánto coraje, cuánta humanidad tienen cada uno de ustedes, porque digo, este respeto que terminaron ganando, lo hicieron con el trabajo diario, con el estar donde la gente lo necesitaba, tal como lo hicieron en aquellos meses fríos de Malvinas, en el 82, lo siguieron haciendo, y así fue como terminamos entendiendo la sociedad argentina que lo único que debemos hacerle es agradecerle y admirarlos, ¿no? Bueno, y llegamos a esta fecha con una celebración, porque el sábado hay un evento, ¿no? Sí, el sábado tenemos una actividad. Primero vamos a estar en el izamiento, que lo va a hacer el Consejo. Vamos a estar acompañándolo, y después va a haber una radio abierta también. Y después va a haber una pequeña movilización desde el Consejo hasta el cenotafio, que está ahí enfrente nada más, en donde van a estar muchas instituciones, van a estar la Generación Malvinas, nosotros, y la invitación es para todos los que quieran acompañar en esa fecha que nosotros decimos siempre fue el día de la mayor resistencia en Malvinas, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Porque más allá de que se firmó ese cese el fuego cerca del mediodía, nosotros, bueno, por ejemplo, nuestro batallón, que era el 5,
que yo pertenecí, el batallón 5 de Infantería Marina, después de ese cese el fuego se siguió combatiendo. Por eso ese batallón tiene los 3 últimos caídos en combate. Cerca de las 2 de la tarde todavía había parte de nuestro batallón que estaba combatiendo, y bueno, ahí mueren los 3 últimos integrantes del batallón 5, que son Roberto Leyes, Eledor Monzón y Robledo. Así que bueno, por eso estamos con esa actividad, y bueno, a toda la audiencia tuya que quiera acompañar y que quiera acercarse para estar en un día tan significativo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y para todo el pueblo, sí, porque el 2 de abril, el 2 de mayo son fechas muy resonantes. 10 de junio, día de la reafirmación de los derechos. 14 de junio, que fue la relación de lo que fue el fin de la batalla, de la guerra, como decimos, ¿no? Claro. Claudino, muchísimas gracias por darnos estos minutos y gracias por todo, en realidad, ¿no? Gracias eternas. No, gracias a ustedes porque siempre nos dan el espacio para poder expresarnos y poder dialogar. Te mando un saludo enorme a vos, a todo tu staff y bueno, a toda la audiencia también. Muchísimas gracias. Que nos acompañen siempre. Que tenga buenas noches. Bueno, buenas noches. Claudino Chamorro, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de la ciudad de Rosario. Repetimos el sábado, muy tempranito, si no me equivoco es a las 8 de la mañana, a ver si lo puedo corroborar acá, pero es el izamiento de la bandera allí en el mástil mayor del monumento. 8:15 es el izamiento. Y después a las 10 hay una pequeña marcha, él lo decía, desde ese mástil hasta el cenotafio, que queda muy cerquita, son pocos metros, tienen que cruzar calle Belgrano. Y a partir de las 10 además hay un programa en streaming por el canal de YouTube del Consejo Municipal, que es Consejo Municipal de Rosario 2348, allí se lo puede seguir, donde va a estar Generación Malvinas, que son las generaciones posteriores a los veteranos, que se encargan de mantener viva la memoria de lo que sucedió en el 82 y de lo que sucedió después también, que lo hablábamos con Claudino. Bueno, seguimos con otra cosa, alguna otra musiquita va a estar sonando. Hola, ¿cómo están? Somos Sí, Sociedad de Impro, un grupo de improvisación teatral, y queríamos invitarlos e invitarlas este 19 de junio, jueves, víspera de feriado, para compartir con nosotros un espectáculo de improvisaciones humorística en Somos Música. Vamos a estar haciendo historias inventadas en el momento a partir de títulos que ustedes nos van a proponer, títulos y otras cosas, pero eso te esperamos, así sabes de qué se tratan esas otras cosas. Si querés venir, podés ingresar a nuestras redes @sí_Sociedad de Impro para obtener tus entradas anticipadas. Nos vemos el jueves en Somos Música, San Martín 1372. ¡Te esperamos! Uno debe pensar que el mundo nos llega de otro modo, no solo a través de los 5 sentidos, sino de un modo quizá misterioso. Por ejemplo, en este momento yo siento la buena voluntad de ustedes, la amistad de ustedes, y eso no me llega ni por la vista, ni por el oído tampoco, ni por otros sentidos. Creo que la comunicación, la transmisión del pensamiento y el sentimiento es algo continuo. Creo que continuamente sentimos la hostilidad, sentimos la indiferencia, sentimos la estupidez, sentimos la inteligencia, sentimos el amor o el odio de los otros, y eso se siente inmediatamente, más allá de los sentidos. Y estoy convencido de ello, aunque no podría razonar este parecer mío, pero sé que yo siento eso. Y al fin de todo, ¿por qué le gusta a uno una ciudad, un país o una persona? No por lo que los sentidos nos transmiten, lo que la gente dice más o menos siempre es lo mismo. ¿Por qué se enamora un hombre de una mujer? No por el hecho de verla, supongo que todas las mujeres son lindas o menos lindas, en fin, hay algo en cada persona que no hay en ninguna otra. Y sentir ese algo es quizá la base del amor y del odio también, ¿no? Sentir ese algo insustituible que hay en cada persona y que sin duda se da.
Y a veces uno siente eso como precioso y es cuando uno está enamorado de la otra persona. Sentir que esa persona es alguien que no es ninguna otra persona en el mundo, que no hubo nadie en el pasado ni en el futuro que sea precisamente esa persona, única y preciosa. A quien escuchábamos y veíamos era Jorge Luis Borges, diciendo por qué se enamora un hombre de una mujer, ¿no? Porque uno hace contacto o conecta con esa energía tan particular, ¿no? De otra persona o de alguna cosa, también decía Borges. Él murió el 14 de junio del 86 en Ginebra, en la ciudad de su juventud. Tenía 86 años, había dejado la Argentina a fines del año anterior para radicarse finalmente en esa ciudad, el mayor escritor argentino del siglo XX. Hoy repasamos la historia y algunas palabritas de algunos escritores argentinos. Van a faltar un montón, qué sé yo. No puse a Cortázar, que es mi preferido de los argentinos, así que imagínate que elegimos los que podíamos. Elegimos también, por ejemplo, a Juan José Saer, un santafesino, porque él murió el 11 de junio, un día como hoy, de 2005, uno de los más grandes escritores argentinos. Nació en Cerodino, Santa Fe, en el 37. En los 60 aparecieron los cuentos de En la Zona y Palo y Hueso, y también escribió sus dos primeras novelas, Responso y La Vuelta Completa. Vivió en Francia un tiempo, estuvo allí desde 1968, escribió los títulos principales de su obra también allí en aquel país: Cicatrices, El Limonero Real, Nada, Nadie, Nunca, El Entenado. En fin, una larga lista tiene de títulos. Lo que vamos a compartir ahora pertenece a el ciclo Claves de Lectura, en donde repasan a distintos escritores argentinos del canal Encuentro. Tal como lo dije antes cuando hablé de educ.ar, todavía se encuentran, todavía están colgados en YouTube, en algunos lugares, así que si te interesan este tipo de cosas, búscalos. Vamos a escuchar qué decía Juan José Saer. Bueno, ahí estaba Juan José Saer. Teníamos preparado otros, pero no entraron. ¿Viste cómo es esta cuestión de los tiempos de los programas de radio? Nosotros ya tenemos que empezar a despedirnos. Nos quedaba, mira, teníamos a Augusto Roa Bastos también preparado. Si bien es paraguayo, tuvo mucha influencia sobre escritores argentinos, ¿no? Y además me interesaba escuchar algo en particular de lo que decía Roa Bastos, porque hablaba del poder absoluto, cuando recae en una persona o esa persona quiere detentar el poder absoluto. Y me parece que también tuvimos una especie de eje que fue recorriendo todo el programa. Arrancamos con Operación Masacre, con esto de hay un fusilado que vive, la gran frase del comienzo de Operación Masacre, y es justamente la frase que utilizó Cristina Fernández cuando habló, momentos antes de conocerse la sentencia de la Corte Suprema, ¿no? Ella dijo: soy una fusilada que vive, porque justamente también se cumplía un aniversario de aquellos fusilamientos de José León Suárez. Creo que cada una de las cosas que hablamos estuvo concatenada con algún eje, con alguna cosita de lo que sucede en la actualidad argentina. Viste que el pasado está siempre presente en la actualidad. Siempre encontramos cosas del pasado en nuestro presente y seguramente pasará también en un futuro. Nosotros nos estamos retirando. Te cuento, operando controles estuvo el señor Piero Trevisan. Gracias, Piero, por todo. También gracias a Odiseo, que estuvo en la preproducción del programa. En producción y redes, Justina Becchiarello. En la apertura, la voz de Franco Morini, voz y pluma también, ¿no? Diseño e imagen muy bueno. Ya sabés que los programas anteriores, por ejemplo, supongo que a partir de mañana ya los vas a encontrar en becchiarello.com.ar, con B larga, becchiarello.com.ar. Allí hay una pestaña que dice radio. Entrás y están todos los programas allí alojados. Y además te invito a que nos sigas en nuestro Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Mi nombre es Martín Becchiarello. ¿Nos podemos ir con algo de música? Sí, nos vamos a ir entonces con algo de música londinense, con la banda, una de las bandas más exponentes, o mejor dicho, de los mayores exponentes, ahí está, del punk británico. The Clash, esto es
Should I Stay or Should I Go. Si querés, el miércoles que viene nos volvemos a encontrar a las 20 aquí en Radio Vox con otro manifiesto sobre el ocaso. Chau.